ocurriendo en materia internacional. Esta jornada el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró estar ya formalmente en guerra, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no va a apoyar un ataque de Israel a centrales nucleares en Irán. Sí, vamos a abordar eso y parte también de lo que ha sido la reacción del Consejo de Seguridad de la ONU. Estamos con Daniel Neira para abordar este conflicto que obviamente y otra vez han encendido las alarmas en el mundo. ¿Cómo estás, Daniel? Hola. Buenas tardes, Mauricio. Carla, una segunda jornada de enfrentamientos bélicos se vive hoy en el Medio Oriente, en la que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, presentó sus condolencias por el deceso de 8 miembros de las fuerzas hebreas en el Líbano. Todo cuando en menos de 24 horas han fallecido 90 personas en la Franja de Gaza. Al menos 34 de estas murieron al norte de este territorio después de que el ejército israelí atacara un colegio y un orfanato argumentando que eran bases de operación iraní. Lo anterior luego de que las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén fueran impactadas por casi 200 misiles iraníes. Sin embargo, gran parte de estos proyectiles fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea del Estado hebreo, lo que además fue posible gracias al soporte brindado por los buques de guerra estadounidenses. Este movimiento refuerza el apoyo incondicional del país norteamericano, que debe definir su papel en una posible escalada contra Irán, pese al llamado de Biden a desacelerar el conflicto, lo cual fue abordado por Jaime Avedrapo, doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Con esos antecedentes, por tanto, había que ampliar el conflicto para también traer la incondicionalidad que sabemos existente, la indexación que existe entre la política exterior de los Estados Unidos e Israel, un apoyo cerrado. Esto va a tener distintas implicaciones, desde la política doméstica de los Estados Unidos de cara al proceso eleccionario, hasta, por cierto, ver qué tan imbricado va a estar Estados Unidos en la ofensiva que se haga sobre Irán, particularmente apoyando logísticamente algunas tareas, pero también viendo, además de la intercepción de los misiles que se hizo recientemente, cuál va a ser el rol que va a ocupar Estados Unidos en esta ofensiva, en medio de un discurso oficial por parte del presidente Biden, donde insta a buscar una desescalada del conflicto. Sí, recordemos que aun cuando la actual administración estadounidense busca la paz, busca esta desescalada del conflicto, en términos prácticos sigue apoyando a Israel, como ha ocurrido históricamente con Estados Unidos, independiente que esté un demócrata o un republicano en el gobierno, pero esto podría costarle votos. Estaba viendo algunos informes norteamericanos de cuánto le podría costar esto a la candidatura de Kamala Harris, en momento en que las elecciones en Estados Unidos siguen estando muy, muy estrechas. Hay, por ejemplo, comunidades de descendientes árabes que apoyan al Partido Demócrata, y en la medida que Kamala Harris y el gobierno estadounidense de Biden sigan apoyando tan firmemente a Israel, eso le podría incluso costar la elección. Es parte del análisis que se hace cuando queda prácticamente un mes para las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Por supuesto que el panorama de los sufragios también se inmiscuye en medio de toda esta temática, y en el terreno diplomático también hay mucho que decir al respecto, dado que Israel declaró al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, persona non grata, criticando su falta de condena ante el ataque de misiles lanzados desde Irán hacia su territorio. Mientras que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocó una reunión de emergencia en torno a este conflicto en Medio Oriente a petición del Estado hebreo. Bajo la óptica del director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, Alberto Rojas, este apéndice de la ONU ha perdido influencia y legitimidad, ya que sus miembros permanentes como Rusia y Estados Unidos han actuado unilateralmente en conflictos como Ucrania e Irak. El uso del veto bloquea resoluciones claves, y aunque se ha discutido reformar su estructura para incluir países como Alemania o Brasil, es poco probable que las potencias actuales cedan poder, lo cual limita las expectativas de una solución efectiva para conflictos como el que sucede ahora en el Medio Oriente. Hemos visto cómo los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que tienen más atribuciones que los miembros no permanentes, se encuentran en un escenario en el que, producto de su capacidad de veto, de ejercer su derecho a veto, pueden bloquear cualquier tipo de proyecto, iniciativa o sanción que se esté planteando al interior del Consejo de Seguridad, lo que ha llevado a reflotar
una idea, un plan que ya viene de la década de los 90 y que es reformar la estructura del Consejo de Seguridad. Eso se ve difícil y se ve lejano todavía porque los miembros permanentes del Consejo de Seguridad no están interesados en compartir sus cuotas de poder. En otras materias, el conflicto en Medio Oriente ha impulsado el precio del petróleo de 71 a 75 dólares por barril, con proyecciones que podrían superar los 80 dólares si la situación se agrava. Irán, clave en el mercado, presenta riesgos para el transporte del crudo en el estrecho de Hormuz. Aunque se espera un aumento en los combustibles, los precios mayoristas podrían mitigar el impacto en el corto plazo. Si el crudo supera los 80 dólares, los combustibles subirían más. El conflicto también afectaría el IPC y la economía, pero el alza del cobre podría compensar los efectos de un dólar fuerte. Juan Ortiz, economista de la Universidad Diego Portales, explicó que en este caso de que las arremetidas hebreas escalen, hay posibilidad de que el MEPCO no logre contener el costo de los combustibles, algo que, por supuesto, explica a continuación. Hoy por hoy tenemos un MEPCO acumulado que supera los 60 pesos por litro, tanto en el caso de las gasolinas como en el diésel. Para efectos del próximo cambio del precio mayorista, que se daría ya en 2 semanas más, tenemos un colchón de 60 pesos. Por lo tanto, lo que muy seguramente va a ocurrir es que el precio por fundamentales va a tender a aumentar. Pero como tenemos hoy un colchón importante, posiblemente en el escenario actual, manteniendo constante un tipo de cambio que está en torno a 900 pesos por dólar aproximadamente y un precio del petróleo que se mantendría en un escenario base en torno a 75 dólares el barril, llevaría a que aún así el precio de cara al consumidor final se redujese en las próximas 2 semanas. Todo cuando, insistimos, el conflicto no escale aún más, porque recordemos que todo esto se da cuando los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica afirman que los ataques responden a las muertes de los altos líderes, incluyendo a Hassan Nasrallah y Abbas Nilforozan, ¿no? En Beirut, mientras que que Ismail Haniyeh en Teherán también fue una de las víctimas por las cuales se inicia esta escalada el día de ayer, ¿no? Con estos 200 misiles, aunque Israel no ha reconocido por otro lado su implicancia en esto, se le considera responsable. Lo anterior también, por supuesto, ha provocado temor en uno de estos grupos, nos referimos a Hezbollah, en nombrar un nuevo líder, debido a que se baraja la posibilidad de que existan ciertas infiltraciones en sus filas, mientras que, por otro lado, el presidente estadounidense Joe Biden advierte, tal como lo decías tú, Mauricio, al inicio, que Estados Unidos no apoyará un ataque israelí contra instalaciones nucleares en ese sector. En Irán, exactamente. Bueno, nuestro medio asociado El País a esta hora da cuenta de que Hezbollah e Israel están combatiendo a esta hora, ya a medianoche, en esa zona, sobre terreno en el sur del Líbano. El Líbano, de hecho, ha cifrado en casi 2.000, en 1928, los muertos por los ataques israelíes en su territorio, en un conflicto que ya tiene 4 frentes. Está el conflicto entre Israel y Hamas, está el conflicto entre Israel y Hezbollah hacia la zona del Líbano, está lo que se ha abierto ayer con Irán y con estos misiles, y está también el frente de Yemen, que está hacia el sur, en una situación que lamentablemente, y lo conversábamos ayer también con un analista, solo podría empeorar. Así es que seguimos con mucha atención todo lo que está ocurriendo y que, como ya decía Daniel, también podría tener implicancias y efectos en nuestro país. Muchísimas gracias. Buenas tardes.